De expresiones ciudadanas, de tragedia y de lucha contra la corrupción, ¿qué personajes han sobresalido por su esfuerzo y tenacidad? ¿Será el candidato al que nadie le apostaba que logró una victoria electoral sin la maquinaria tradicional? ¿O será otro personaje que estuvo en el ojo del huracán? Hablamos del colombiano Iván Velásquez, encargado de llevar adelante el trabajo de la Comisión Internacional contra la Impunidad en Guatemala, que logró llevar al banquillo de los acusados al expresidente Otto Pérez Molina y a Roxana Valdetti. Otra personalidad destacada en el ámbito de la lucha contra la impunidad es la fiscal general Tel Maldana, una mujer que se ganó la admiración de la población por dirigir las investigaciones contra exfuncionarios. Por último, otro de los actores fundamentales del 2015 fue la ciudadanía, que se presentó a las plazas, que durante meses exigió la salida de funcionarios corruptos y que recobró su papel como uno de los factores de influencia en el panorama político-social. Muy buenas noches, bienvenidos a Sin Filtro. Estamos a más o menos 2 horas de que termine este año 2015 y aquí con el hashtag SF Personajes del Año vamos a tratar de hacer un repaso de las personas, de las figuras que marcaron estos 365 días. Para hablar de ello me acompaña Renzo Rosal y Philippe Chicola. Muy buenas noches, analistas políticos los dos. ¿Quiénes son estas personas que marcaron este 2015? Y sin ánimo de caer en espacios ya muy comunes, muchos ya marcaron que la plaza, que el guatemalteco, que el ciudadano de a pie fue el personaje de 2015. ¿Están de acuerdo ustedes con esta posición? Bueno, pensaría inicialmente que sí. Sin embargo, creo que vale la pena reconocer que esta es una especie como de sensación muy natural, muy humana, de que uno habla de personajes, se sitúa en el lado positivo, en el lado de los héroes, digamos. Y uno puede de pronto ver que hay una triada, ¿no?, de 3 actores que fue fundamentales este año en esa perspectiva, que tiene que ver, que se complementa con que la plaza, por supuesto, la fiscal general Tel Maldana y el comisionado de la CICIG, Iván Velásquez, perdón. Sin embargo, habría que también complementar que la plaza y los otros 2 personajes mencionados se activan en función de una dinámica que se da en el país. Y por lo tanto, habrá que situar, digamos, si no bien como personajes, porque encarna una visión positiva, pero sí como detonantes o detonadores de esto al expresidente Otto Pérez y Roxana Valdetti, porque sin ellos dos, digamos, un poco en su momento, al inicio del año 2015, en la palestra, como venimos presidencial, como los grandes responsables del conjunto de fenómenos de corrupción y de desgrane que se dio posteriormente, pues todo el accionar de los otros 3 actores que mencionamos no se hubiera podido dar o se hubiera dado, digamos, bajo una circunstancia relativamente de mucho menor impacto que los que al día de hoy valoramos los guatemaltecos. Yo siento que en el mundo de la literatura y de la cinematografía, Otto Pérez, Roxana Valdetti, y yo agregaría en la ecuación a Manuel Valdizón, ellos serían como los antihéroes o los antipersonajes del año. ¿Y cuál es la relevancia? Lo que dice Renzo. Yo creo que Otto Pérez, Valdetti y Valdizón llevaron el sistema al punto de quiebre en el cual la acción concertada, de ahí sí, los personajes del año, dígase Iván Velásquez y Tel Maldana, despertaron a una ciudadanía que estaba anestesiada. Es que yo creo que esa es aquí es donde hay que ver el balance entre los héroes y los antihéroes en esta ecuación, porque el gran problema que habíamos tenido en Guatemala durante muchos años es que los guatemaltecos nos habíamos vuelto, primero, socialmente tolerantes ante la corrupción y ante los actos fraudulentos. Nos habíamos vuelto serviles ante la autoridad, nos habíamos vuelto temerosos ante las denuncias del poder. Entonces, ¿qué ocurre? Sobre ese entorno de una ciudadanía anestesiada y con instituciones inoperantes, los antihéroes o los antipersonajes de esta ecuación abusaron del sistema. Y cuando vienen 2 personas, dígase Tel Maldana e Iván Velásquez, a tratar de poner un pequeño freno a esa vorágine de corrupción y de abuso de poder, la ciudadanía despierta. Entonces, yo creo que esta es una relación bipartita, en el sentido de tenemos a los personajes del año porque fueron los valientes que se atrevieron a ponerle una hasta aquí a los antipersonajes del año, pero es una relación que viene concatenada. Yo creo que si Valdetti no nos hubiera generado tanto odio y tanto escozor como ciudadanos guatemaltecos, al punto de que Valdetti nos unió como sociedad. En la plaza había
personas de derecha, de izquierda, católicos, protestantes, personas sin afiliación religiosa, indígenas, ladinos, ricos, pobres, etcétera, etcétera. Había una unificación de ciudadanos porque la detestaban a ella. Y ahí es donde yo creo que si ella no hubiera llegado hasta ese nivel de rechazo como antipersonaje, no sé hasta qué punto la ciudadanía hubiera despertado al nivel que lo hizo. ¿Y es justo ese antivaldetismo, por decirlo de alguna forma? Creo que sí, y eso lo vemos hasta el día de hoy. Es decir, el primer resultado concreto de las movilizaciones y de las investigaciones que se llevan a cabo por parte del MP y la CICIG es Roxana Valdetti. De hecho, ella, si lo colocamos hoy, a final del año, por supuesto que genera muchísimos anticuerpos Otto Pérez Molina, pero genera todavía más Roxana Valdetti, que se convirtió como en el factotum fundamental que casi que, digamos, terminó de pervertir lo que por supuesto en términos generales ocurrió con el resto del partido patriota, pero la figura insigne, si uno lo quisiera hablar así, es Roxana Valdetti, y de pronto esta carga, que si bien puede estar también inclusive el hecho de ser mujer, el hecho de tener una mujer de carácter por delante, también creo que es un fenómeno que tiene que ver con nociones más profundas, digamos, de machismo y de elementos culturales más entronizados. No olvidemos que un hecho detonante de todo esto, más allá de los casos que se ha pasado revista durante los últimos meses, es lo sucedido con el lago de Matitlán. Ese hecho en particular, el nivel de descaro, el manejo que ella hizo del caso, el aparecer en las imágenes, inclusive probando el agua, invitando a la prensa a que en octubre iban a comerse una mojarrita como se hacía antes. Por supuesto, el nivel, digamos, de bestialidad con la que quiso manejar que la ciudadanía se iba a tragar semejante píldora, que por supuesto que nadie se tragó, se convirtió, creo yo, para muchos de nosotros, de los guatemaltecos, en el detonante, no solamente de lo que posteriormente fueron la escalada con los casos, sino además también este nivel en donde la figura, en donde Roxana Valdetti se convirtió en la figura de no solamente la antipolítica, sino el tipo de persona nefasta que no queremos que esté en ningún cargo público, menos en la vicepresidencia de la República, menos cuando ha cautivado, ha enamorado, ha comprometido al presidente de la República y lo mete, digamos, o por lo menos la percepción es que lo mete en un bolsón que nos ha llevado al caos. Que es una percepción injusta, ¿verdad? Esa mala mujer que metió al presidente en todo eso. Vamos a hablar de eso después del corte. ¿Quién es para usted su personaje del año de este 2015? Participe con nosotros en la discusión con el hashtag SF Personajes del Año aquí en Sin Filtro. Vamos a una pausa y seguimos conversando. ¿Quién es su personaje del año? Síganos en la discusión con hashtag SF Personajes del Año. Esperamos sus opiniones. Muchos guatemaltecos dicen que es La Plaza, dicen que es Tel Maldana, dicen que es Iván Velázquez. Hemos hablado también de Otto Pérez Molina, de Roxana Valdetti, incluso de Manuel Valdizón. Lo pongo en la mesa de discusión. ¿No es también el gobierno de los Estados Unidos, el embajador Todd Robinson, o quien materialice al tío Sam en política en Guatemala, también un personaje? Porque incluso los primeros que dan luces de desaprobación de Roxana Valdetti son ellos, cuando viene el vicepresidente Biden y casualmente Roxana Valdetti está fuera del país y él mismo presiona por el tema de CICIG y días, meses, unas semanas después está ya todo esto, ¿no? Vean, yo sí creo que la embajada americana jugó un rol tras bambalinas de todo lo que ocurrió en esta situación, particularmente porque la corrupción desenfrenada del régimen Pérez Valdetti convirtió a Guatemala en una amenaza a la seguridad nacional de Estados Unidos. Y eso es así de claro. Y por eso es que veíamos el interés tan abierto de Estados Unidos de que se prorrogara el mandato de CICIG. Fue una condicionante de la Alianza para la Prosperidad del Triángulo Norte. Por eso es que vemos a un Estados Unidos apoyando tan fuertemente en términos financieros y políticos a la CICIG. Pero yo sí, algo que sí quiero dejar muy claro, por lo menos esa es mi opinión, yo no veo, y yo sí creo que es un error querer pensar que CICIG y la Embajada Americana son parte de uno mismo. Yo sí creo que es cierto, son dos instituciones, o en este caso un gobierno y una institución cercanas que comparten un interés, pero no necesariamente implica que CICIG es el brazo operativo de la Embajada Americana. Para muestra, recordemos cómo Estados Unidos quiso cargar en procesión a Otto Pérez hasta el 14 de enero
bajo la lógica de que si caía Otto Pérez Molina, pues había una gran incertidumbre. Caía Honduras y El Salvador. Ajá, que se generaba un efecto dominó, si la región entraba en anarquía, etcétera, etcétera. Y CICIG dijo, mira, tus intereses políticos serán lo que querrás, pero yo aquí tengo las pruebas de que él está involucrado en la línea, igual lo voy a presentar. Entonces, ahí es donde yo, por eso yo creo, mi voto, ya me voy a adelantar un poco en la discusión, es para Iván Velázquez, porque creo que Iván Velázquez vino a romper muchos de los paradigmas, y un paradigma también que rompió Velázquez es decirle a la embajada, mira, gracias por tu apoyo, somos aliados, vos me das dinero, vos me apoyás políticamente, tenemos intereses en común, pero discúlpame, pues mi trabajo es llevar a la justicia a funcionarios involucrados en actos de corrupción, sin importar intereses políticos. Vos tal vez tengas un interés político. Y yo por eso presento el caso, a pesar de que vos tengas temores de que puede ocurrir. Entonces, ahí es donde vemos de que yo creo que la embajada sí fue un actor tras bambalinas, pero yo no lo pondría al mismo nivel de Velázquez y Tel Maldana. Comparto, una cosa es aquellos personajes que casi que en lo individual decidieron jugársela. Yo creo que ahí inscribo claramente a los que ya he mencionado en la Plaza, Iván Velázquez y Tel Maldana, y aquellos que actúan en buena medida con cierto nivel, digamos, de confabulación, pero que responden a elementos de decisiones políticas. Ahí está Estados Unidos. Y en Estados Unidos uno no puede meterlo al set de personajes porque no es una persona. Si no colocáramos acá al presidente Obama, más que al embajador, porque finalmente el embajador es un instrumento. Valioso o no, pero eso es un instrumento. Entonces hago la diferenciación. Creo yo entonces, en resumen, que la embajada de Estados Unidos y el gobierno de Estados Unidos en una versión mucho mayor es un factor que contribuyó en buena medida y que seguirá contribuyendo. ¿Por qué? Porque es la línea de actuación que ha tenido históricamente Estados Unidos en relación con partes geopolíticas tan cercanas como nosotros, y cuando han visto que el conjunto de desmanes que dan como resultado la visita, no una, sino dos veces del vicepresidente Biden y de altos funcionarios del Departamento de Estado. Esos jalones de orejas creo que es como la versión o la visión más descarnada, más objetiva del nivel de participación del gobierno de Estados Unidos, pero insisto, creo que no lo colocaría al mismo nivel de los personajes que ya se mencionaron. A ver, Filipe hablaba, y por eso votaba, por Iván Velázquez, que le había dicho no al gobierno de Estados Unidos, que creo que eso deberá tener algún mérito, pero no esperábamos de Tel Maldana cuando se le eligió ese nivel de, si no de independencia, de distancia de Otto Pérez Molina. Muchos pensaban que se le seleccionaba a ella para guardar algún nivel de impunidad, tanto para Roxana Baldetti como para él. Hay un mérito ahí, ¿no? Creo que sí, digamos, la llegada de Tel Maldana al Ministerio Público fue, por supuesto, hay que decirlo claramente, muy cuestionada, o si no muy, por lo menos bastante cuestionada. Venía de estar en la Corte Suprema de Justicia, de un papel, por lo menos en la justicia especializada, de ayudar en el tema de derechos de la mujer, importante, pero finalmente metido en una conformación de la Corte Suprema de Justicia bastante, digamos, gris, bastante opaca, cuestionada. Su llegada del MP se da con ese elemento de fondo, pero creo que muy tempranamente decide dos cosas que creo que son fundamentales. Por un lado, jugar con agenda propia. El Ministerio Público es, igual que la Procuraduría de Derechos Humanos, una institución unipersonal. Es decir, es la persona que está ahí la que marca los ritmos, la agenda técnico, jurídico y política. Y aquí Tel Maldana decide jugársela con ella. Además está jugando su nombre, que es una persona, a diferencia del resto de compañeros que hicieron con ella, jugaron en la Corte Suprema de Justicia, Tel Maldana viene de carrera. Y tiene seguramente de carrera, a diferencia de otros que llegan por otras circunstancias, digamos, más políticas y no tan técnicas, tan jurídicas. Entonces creo yo que Tel Maldana decide pues también jugarla con su nombre. Y creo yo que otra vez viene el elemento que ya mencionaba Filipe, el elemento de Iván Velázquez y la CICIG como tal, que vienen a decir, bueno, si el partner, el socio del MP viene en ascenso, se la está jugando, aquí viene el momento, la cancha oportuna para que yo también me la juegue y para que también marque un proceso de distanciamiento de esos señalamientos, marque agenda de recuperación de peso político del MP, que había tenido también cuestionamientos en la gestión anterior, y pueda, es decir, lo que planteó la sesión fue como un vehículo idóneo para que hubiera un proceso de, como mencionaba anteriormente, de que Tel Maldana se la jugó. Bien pudo haberlo no hecho, como al día de hoy no lo ha hecho el Contralor de la República. Yo no hubiera esperado que hubiera entrado en la misma ola y no lo ha hecho. Y yo creo que es como el elemento de balance negativo de este año.
pero en términos de personajes creo que Telma Aldana vale la pena colocarla al mismo nivel porque permitió, digamos, agarró esa ruta y también en buena medida le hizo caso, si se quiere ver la palabra, a buena parte de la demanda de la ciudadanía. Aquí viene el tercer actor, la calle, la protesta, las movilizaciones, que también creo yo que permitieron que Iván Velázquez y Telma Aldana se la jugaran con mayor claridad cuando vieran que había un soporte en la calle, un respaldo, una legitimidad que no habíamos tenido históricamente en el país, y eso permite darle un colchón, un marco de actuación absolutamente fuerte, beligerante, insisto, de legitimidad, que permitió, creo que entonces aquí lo que ha habido es como un juego, tres actores que no funciona el uno sin el otro, pero que los tres en sí mismos creo que son los que han permitido hacer un año histórico como el 2015. Sí, vean, el caso de Telma Aldana creo que da para muchísimo análisis, y yo creo que Telma Aldana, como mencionaba Renzo, cuando es designada por Pérez Molina en mayo del 2014, la primera percepción que genera es cómo va a ser que ella pueda tener independencia respecto a los casos de corrupción del PP si está siendo designada directamente por Pérez Molina. Pero yo creo que desde que ella asume la Fiscalía General, ella se topa con varias condiciones que le permiten ver que el camino para llevar la institución era justamente el combate a la corrupción. El primero era el legado de Claudia Paz. Recordemos, Claudia Paz también, si no estoy mal, creo que fue en el 2013, tuvo muchos reconocimientos como personaje del año por la persecución de casos de violación a los derechos humanos. Pero ¿cuál es la diferencia? Que esos casos partían a la sociedad. Los que decían sí persigan los casos y otros no. Telma Aldana llega y dice, vean, la corrupción es el elemento unificador en Guatemala. Philip, tenemos que ir a un corte comercial. Síganos en la conversación, está interesante. ¿Quién es su personaje del año? Escríbanos en Twitter, #SF Personajes del Año. Vamos a un corte, volvemos con Sin Filtro. No te pierdas la serie que renueva tu vida. Te doy lo que pidas, pero primero perdonas, ahí te está formando. Pero aquellos que sabemos que de Dios hemos salido, eso nos inspira a ser mejores personas cada día. Nosotros estamos en el juego de la vida y los campeones somos aquellos que hemos aprendido a pensar y a estar contentos todos los días de nuestra vida sin importar nuestra situación. Por Guatevisión. Con mucho gusto es un programa que desea inspirar al público a realizar sus sueños. Creo firmemente que los sueños y las buenas ideas se pueden y deben compartir y así ir cocinando los sueños propios. Solo necesitas unos ingredientes mágicos, una chispa de amor, otra de pasión y el triple de constancia. Te espero todos los domingos a las 18:30 horas y los sábados 12:30, aquí en Guatevisión. Con mucho gusto. Los miles de guatemaltecos que participaron en la plaza exigiendo la salida de Otto Pérez Molina, Roxana Valdetti, el combate a la corrupción, Telma Aldana, Iván Velázquez, los propios Roxana Valdetti y Otto Pérez Molina. ¿Quién es su personaje 2015? Acompáñenos en #SF Personajes del Año aquí en Sin Filtro. Nos habíamos quedado en la discusión de Telma Aldana, Sí, Philip. les decía, bueno, entonces llega Telma Aldana y ya se enfrenta al fantasma de Claudia Paz. Pero Claudia Paz fue un personaje polarizante por el tema del conflicto armado. Llega Aldana y ella entiende muy bien que el tipo de casos que la ciudadanía más pedía que se persiguieran y que no se le había puesto la atención eran casos de corrupción. Inmediatamente después de eso, está ahí el caso Lima, que ese es un caso que ya casi no nos acordamos de él. Y que el caso Lima, recuerden, llega a salpicar marginalmente al ministro de Gobernación, Mauricio López Bonilla, y a altas estructuras del gobierno patriota. Y el furor ciudadano se desata por la sensación de decir Lima puede abrir la puerta para llegar a Otto Pérez. Entonces yo creo que Telma Aldana entiende muy bien que si ella quería trascender en el cargo
Y si ella quería llevar a la institucionalidad del Ministerio Público por encima de lo que habían hecho sus antecesores, lo que necesitaba era enfocarse en el tema de la corrupción. Y se volvió el eje frontal de su actuación. Porque vemos que no solo son los casos de corrupción de altos funcionarios, sino que también hemos visto cómo en los últimos meses ha habido un proceso de autodepuración del MP. ¿Cuántas estructuras de corrupción, de tráfico de influencias, de venta de información dentro del mismo Ministerio Público han sido depuradas? Y vemos también, por eso les digo, yo creo que Telma Aldana también reconoce las demandas ciudadanas, porque el segundo eje de la actuación de Telma Aldana, que ha pasado a segundo plano por la relevancia del tema de corrupción, ha sido las extorsiones. Ella crea una Fiscalía Especial contra Extorsiones que empieza a dar resultados, que en los últimos meses ha desarticulado varias estructuras dedicadas a las extorsiones. Entonces, ¿qué tenemos? Una fiscal general que rápido entiende que si quiere trascender en el cargo necesita atender lo que la ciudadanía le demandaba, que era póngale un alto a los corruptos y póngale un alto a las extorsiones. A ver, ha habido un consenso, no solo aquí, sino creo que en todos los medios del país, quienes hacen estos ejercicios, de que los tres personajes son La Plaza, Telma Aldana e Iván Velázquez. Quédense con uno de ellos. ¿Y por qué? Ya. Yo plantearía como una pregunta para mí fundamental para responder a esta, que yo me haría es, ¿quién de los tres personajes tuvo como agenda que fue la que jaló a los demás? Y en ese sentido yo me quedo con Iván Velázquez, es decir, es el impulso, el influjo de la CICIG, más allá de la figura del comisionado, pero siendo él la persona que está a cargo, pues hay que ponerle nombre y apellido, el que permitió, el que le diera margen de maniobra, espacios para que la actuación de la fiscal, que como que comparto lo que dice Philip, creo que ella tomó las decisiones inteligentes, pero estas decisiones inteligentes se vinieron acompañadas, reforzadas en un espacio que le permitió la CICIG. Y las movilizaciones de la calle no se hubieran podido dar en sí mismas solas si no hubiera habido un destape. Es decir, cuando la olla comienza, se levanta la tapadera y comienzan a aflorar cualquier cantidad de una fauna que no sabíamos que existía necesariamente con ese nivel de densidad, entonces creo yo que quien de los tres tenía como una agenda que permitió engarzar, envalentonar, darle espacio a los demás fue la comisión, y me quedaría con ellos. Philip. Yo voto por Iván Velázquez, un razonamiento similar al de Renzo. Yo creo que Telma Aldana, cuando se sienta al frente del Ministerio Público, ella necesitaba un apoyo político. Yo creo que ella sola, ante la debilidad del sistema político guatemalteco, yo creo que sola ella no hubiera podido empujar muchos de estos casos. Necesitaba el respaldo de una CICIG y necesitaba también el respaldo técnico del equipo profesional de la CICIG. Entonces yo creo que Iván Velázquez es el que al final del día se echó al hombro mucha de la actuación. Eventualmente llegó a ser, como los memes lo ponían en evidencia, una pareja de Batman y Robin prácticamente. Se llegó a ser básicamente un matrimonio anticorrupción perfecto el que llegaron a tener Velázquez y Aldana. Se convirtieron en referentes de la lucha, y yo creo que derivado de los casos que ellos destaparon y derivado de la percepción de que las instituciones podían funcionar y que los funcionarios corruptos podían llegar a enfrentar la justicia, es que la ciudadanía se levanta. Entonces por eso yo sí creo que si sacamos a Iván Velázquez de la ecuación, yo siento que Telma Aldana no hubiera tenido el soporte político y técnico para llevar a cabo los procesos, y yo tampoco creo que sin esos procesos la ciudadanía no se hubiera levantado. Entonces yo creo que el pivote de la ecuación, es difícil siempre hacer una diferenciación después de todo lo ocurrido aquí en este año tan trascendental, pero yo pondría a Iván Velázquez en un primer lugar, a Telma Aldana ahí cerquita en el segundo lugar, y también ahí muy cerquita en el tercer lugar a la Plaza, porque al final yo creo que ese terminó siendo el personaje, tal vez no más importante, pero sí el más relevante, porque al final del día los ciudadanos terminaron siendo los motores de la transformación, y estamos viendo que al final de cuentas, en quienes va a descansar que el sistema cambie es en nosotros. A ver, viéndolo, no solo el árbol que es 2015, sino el bosque, la historia, vamos a recordar más a la gente entonces que a estos otros dos personajes. Y debería de serlo en términos de sociedad. Creo que ese debería ser el rumbo, el reto fundamentalmente, porque es el que permitiría una conducción de mediano a largo plazo, la conducción estratégica, y además son los actores, digámoslo así, desinstitucionalizados, es el colectivo
y en ese colectivo al cual seguramente el reto también tiene que ser en cómo sumar otras fuerzas, por ejemplo del interior del país, otro montón de fuerzas que no estuvieron necesariamente tan fuertes como la clase media urbana. Creo que es la que también le da como la legitimidad, ese sentido de pensamiento propio. Creo que es el actor de la calle, la plaza, o como queramos denominarla, de quien depende que lo que vivimos en el 2015 pueda tener continuidad o se pueda quedar nada más como un capítulo importante, pero un capítulo aislado que con el pasar del tiempo puede quedar como un evento casi histórico. Digo histórico en términos de historia para atrás. Como, a ver, es ser demasiado triunfalista compararlo ya con la revolución del 44, que es quizá el último referente histórico de un movimiento así. Pues yo creo que es temprano hacerlo. Es decir, hay un factor importante, pero que en buena medida fue impulsivo, es decir, porque fue impulsado por los factores que se han mencionado, y que en buena medida privó muchísimo la parte más emocional que racional. Entonces ahora creo que si hay una buena posibilidad de transitar de las emociones a la parte racional, de que tenga más elementos, más contenido político, que tenga continuidad, que pueda establecerse un altísimo nivel, digamos, de auditoría social, de la actuación, no solo de funcionarios, sino la actuación, las decisiones del próximo gobierno. Creo que eso le puede dar vitalidad. Así que creo que es posible pensarlo, ojalá, en un factor, pero eso no lo podemos evaluar nada más como una acción de 5, 6, 7 meses, sino creo que puede tener, podríamos valorarlo, digamos, pensándolo en un mediano plazo. Nos queda un minuto para terminar, nos faltaba un actor, ¿no? Yo tengo otro, que creo que también hay que ponerlo en la palestra, es el Tribunal Supremo Electoral. ¿Por qué lo menciono? Porque yo creo que el tribunal primero fue de los actores que desde el 2014 se atrevió a ponerle un freno a la partidocracia, cuando suspendió al líder, cuando suspendió al Patriota y cuando suspendió a Roxana Baldetti como secretaria general del Patriota. Recordemos, ese era el pináculo del poder de Roxana Baldetti y del Patriota, y el primero que se atrevió a ponerse enfrente del mastodonte fue el TSE. Segundo, en este 2015, en medio de la crisis política, en medio de los casos de corrupción estallando casi que mes tras mes, al Tribunal Supremo le tocó cargar la procesión del proceso electoral por sí solo, con menos recursos de los que requería para organizar el proceso, y aparte de eso tuvo que iniciar un análisis de una reforma electoral de forma paralela a la organización de las elecciones, y en medio de eso también había demandas de que había que suspender las elecciones, que había que atrasarlas. Yo creo que si al final del día tuvimos una elección y la tuvimos de forma pacífica, adecuada, con pues, resultados que no son cuestionados en términos de legitimidad y legalidad, es gracias al TSE, y yo por eso también lo quisiera mencionar o hacerle una mención honorífica en lo que los personajes de este 2015. Philippe Renzo, muchísimas gracias por acompañarnos en este último Sin Filtro del año. Le agradecemos por participar en redes sociales, por seguirnos en estos meses que ya tenemos con este programa. Le esperamos ya en 2016, donde vamos a tener muchísima más discusión. Ya el lunes el titular de este programa, Ben Keichin, le espera. Muchas gracias, que tenga una feliz noche y un próspero 2016.